Estado de México, una estación universitaria que amplía tus sentidos. Radio Anáhuac. El 50% de los niños en México juegan videojuegos, principalmente por nostalgia. De ellos, la mitad lo hace a través de un dispositivo móvil y una tercera parte desde una consola. Fomentemos la sana diversión. Radio Anáhuac. Hola, creo que ya vamos a empezar, Carlos Daniel, Cañas, Ricardo Rangel, Rafael Molina, Oscar Gómez, Los Halcones de la Banca. Y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM, amplía tus sentidos. Hola, muy buenos días, soy Alberto Ratia, este es su programa Halcones Financieros, atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM, amplía tus sentidos. Como siempre tenemos un invitadazo de lujo, el programa del día de hoy estará con nosotros Daniel Bratz, el director general o CEO de FIPO, Fideicomiso Hipotecario, y para no tomarnos mucho tiempo le pido a mis compañeros de vuelo que se presenten, por favor. ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Ricardo Rangel, bienvenidos a su programa Halcones Financieros. Buenos días, amigos, los saluda Carlos Cañas, agradeciendo como siempre su preferencia en sintonizarnos. Buenos días, soy Rafael Molina, bienvenidos a nuestro programa. Estamos aquí para todas las dudas que tengan a través de nuestras redes sociales, por favor, háganos conocer. Muy buenos días, Halcones, estamos listos para emprender el vuelo, sobre todo en el campo de las finanzas, con ustedes Daniel Arandía. Muy bonita tu presentación, Daniel. Buenos días, Marisol Huerta, y también muy contenta de estar aquí con ustedes. Y adelante con nuestro invitado de hoy, Alberto. Sí, Daniel, y si nos permites, pues sin más preámbulo, te queremos preguntar, ¿quién es FIPO? ¿Qué es Fideicomiso Hipotecario? Muchas gracias, Alberto, y buenos días a todos ustedes, halcones, auditorio. Agradezco mucho el tiempo que nos brindan a la compañía para poder hacer hoy una breve introducción de qué es FIPO como Fideicomiso Hipotecario, y como bien menciona, sin dar mayor detalle, pues empezamos con platicarles rápidamente cuál es la historia de la compañía y principalmente cuáles son sus fundamentos de inversión, los cuales creo son parte principal de esta gran aventura en la que nosotros nos embarcamos hace ya cerca de 3 años al estructurar y crear el primer fideicomiso de inversión hipotecario que realmente simula la operación que tiene una fibra tradicional en México. Como bien saben, las fibras en México han existido desde cerca del 2011 con la aparición de Fibra 1. Son fideicomisos de inversión o los famosos Real Estate Investment Trusts americanos que dentro de su balance general administran portafolios de bienes raíces. En el caso de las fibras tradicionales, como nosotros las llamamos hoy en día, se encuentran centros comerciales, naves industriales, oficinas, incluso hoteles. Nosotros, como grupo de administración y grupo fundador de FIPO, creímos siempre que la evolución financiera en el país tenía que ser uno de los principales guías a seguir para poder lograr el éxito de vehículos que lograran atraer a un grupo de inversionistas sofisticado a nuestro vehículo de inversión. Por lo tanto, durante el monitoreo del sector de fibras, nosotros identificamos cerca del 2013 la oportunidad de poder diversificar nuevamente a estos vehículos, ahora con la atracción de capital a un riesgo, que sería el riesgo de inversión en el sector hipotecario. El reto aquí fue crear un vehículo que pudiera simular la operatividad de un REIT americano, pero donde el balance general está completamente lleno de hipotecas, en este caso residenciales. Para ello, después de esfuerzos de estructuración importantes, análisis con reguladores en México, inclusive con la misma administración del sistema tributario en el país, determinamos que la mejor forma de poder replicar un mortgage REIT, como se conocen en Estados Unidos, era a través de la creación de un fideicomiso transparente, razón por la cual FIPO hoy no es considerada una fibra, aunque opera como tal. Y esto nos permitió entonces crear en 2014 el IPO más grande que ha tenido México a la fecha para un nuevo asset class, un IPO de 8,650 millones de pesos, los cuales fueron invertidos en su totalidad en la adquisición de portafolios hipotecarios residenciales en México. Ahora bien,
para nosotros siempre ha sido muy importante que nuestros inversionistas se encuentren alineados y se beneficien de grandes barreras de entrada que pudieran tener ciertas estrategias de inversión hacia adelante, porque el proteccionismo sobre una inversión requiere siempre de un balance sólido, el cual pueda seguir creciendo de manera importante cada año y que además pues tenga dentro de sus objetos la inversión en un security o en un tipo de activo que fuera 100% predecible en cuanto al cash flow que estaría recibiendo, y no hay pues para nosotros, en nuestra opinión, un mejor activo con un riesgo rendimiento tan atractivo como en ese momento son y continúan siendo para nosotros hoy las hipotecas del Infonavit. FIPO hoy es un inversionista principal dentro de los programas de originación y coparticipación del Infonavit, incluso de Foviste, los cuales son programas en donde estas instituciones originan crédito a la vivienda, los cuales son descontados vía nómina de cada uno de los trabajadores que se encuentran dentro de la economía formal, y esto nos permite obtener un riesgo muy acotado dentro del desempeño de dichos portafolios, al mismo tiempo de contar con cash yielding assets para determinar estadísticamente cuál es el comportamiento de la cartera vencida y al mismo tiempo cuál será el collection o los recursos o pagos que recibiremos de los cupones de cada una de estas hipotecas, para que subsecuentemente, una vez que la operación de FIPO haya sido completada, podamos distribuirle a nuestros tenedores el 95% del resultado neto cada trimestre, al igual que lo hacen otras fibras, y de esta manera convertirnos en una opción de inversión para inversionistas de retail, inversionistas de banca privada e inversionistas que buscan tener una exposición a largo plazo, nuevamente sobre activos con un bajo riesgo, pero que en todo momento estén generando efectivo hacia los tenedores. Te diría que a 4 años ya de iniciar con esta aventura y a 2 años de haber realizado el primer IPO, el año pasado también hicimos un follow-on offering por cerca de 3.150 millones de pesos, lo cual nos posiciona hoy a FIPO con un capital total de 11.300 millones de pesos y un total de activos bajo administración de aproximadamente 22.500 millones de pesos. Con esto, FIPO, y acumulando sus distribuciones desde el nacimiento, ha sido y se ha convertido en la emisora que paga la mayor cantidad de dividendos de forma trimestral y con el mayor payout ratio que se pudiera encontrar en la Bolsa Mexicana de Valores. Hoy FIPO, si bien es una inversión sofisticada para algunos inversionistas, dada su naturaleza de ser un REIT hipotecario y que se traduce más en un negocio financiero y no tanto un negocio de administración de activos en bienes raíces, sí es hoy, la compañía que mayor dividendo y retorno sobre la inversión ha pagado a inversionistas de nuestro sector. ¿Nos podrías compartir cuál es el retorno que han estado pagando? Sí, cuando yo menciono retorno me refiero al retorno o digamos el dividend yield, el retorno sobre pago de dividendos de FIPO. El dividend yield de FIPO durante 2015, que fue el primer año de operación completo, representó cerca de 9,5%, y durante 2016 el dividend yield de FIPO fue cercano al 8,5%. Esas dos cifras son a cifras o a valor libros de la compañía, es decir, eso es un dividend yield que se calcula con base en los precios de salida de IPO y de follow-on de la compañía. Si hoy miramos a FIPO hacia adelante, nuestra perspectiva es continuar brindando estos rendimientos, y si esto se compara contra fibras tradicionales en el país, pues estamos nosotros hablando de cerca de 2 veces el rendimiento que fibras han estado entregando a sus inversionistas a valor en libros. ¿Qué tal, Daniel? Ricardo Rangel, ¿cómo estás? Bien, Ricardo. Oye, Daniel, una pregunta. Estamos hablando ahorita de todo el sustento de inversión de FIPO. Me gustaría que le explicaras un poquito al público sus fundamentos de inversión. Entendemos que invierten ustedes en las hipotecas del Infonavit, pero ¿podrías ampliar un poquito más esto para nuestro público? Sí, sin duda. Como mencionas muy bien, FIPO invierte en hipotecas del Infonavit, pero FIPO realmente tiene un horizonte de inversión, el cual es un horizonte a largo plazo y con un foco de inversión especializado en hipotecas residenciales. Esto quiere decir que para nosotros es muy importante mantener
un balance diversificado en cuanto al número de activos que tenemos bajo administración. A diferencia de otros vehículos o de otras emisoras, pues FIPO cuenta con una diversificación muy importante. A la fecha son cerca de 67,500 hipotecas las que se mantienen en nuestro balance, las cuales nos permiten diversificar riesgo, toda vez que la cartera vencida, si en su momento se empieza a reflejar, pues esto está reflejada en, digamos, a la fecha 250 créditos únicamente, y nos permite contar con la fortaleza de continuar cobrando efectivo a través de los cupones de cada hipoteca al tener un gran número de ellas en balance. Habiendo dicho lo anterior, cuando nosotros hablamos de inversiones en hipotecas, pues para nosotros es importante conocer el sector hipotecario y determinar en qué tipo de hipotecas vamos a hacer nuestras inversiones. Hoy por hoy seleccionamos las hipotecas del Infonavit por 3 razones principales. La primera es por lo que mencionamos al respecto del cobro vía descuento de nómina que estas hipotecas tienen. Para nosotros y en nuestra visión, el Infonavit es uno de los grandes institutos creados en México ya hace cerca de 40 años, que han logrado crear una infraestructura suficiente para poder originar un crédito en cualquier parte de la República, originar un crédito que va enfocado al trabajador de la economía formal y originar un crédito que sabemos tiene ciertos parámetros y ciertos niveles de criterio de elegibilidad que permiten tener un riesgo acotado y determinado dentro de nuestro balance, así como contar con suficiente historia del desempeño de crédito de cada uno de estos derechohabientes. Esa sería, digamos, la primera razón, una infraestructura y un gran instituto en el país que tiene programas de originación y que además tiene un gran volumen del mismo y que al mismo tiempo requiere de fondeo con el sector privado, llámese FIPO o bancas comerciales. Habiendo dicho lo anterior, pues es importante saber que para un vehículo como nosotros, de una gran escala en cuanto al monto de capital y activos que administramos, siempre es importante tener un aliado estratégico con el cual poder hacer este tipo de coinversiones o nueva originación. Y en México, un dato muy interesante es que cerca de 7 de cada 10 hipotecas son originadas por el Infonavit. Si a eso le sumas al FOBISTE, que es el otro instituto del gobierno para la originación de cartera hipotecaria, a los trabajadores al servicio del Estado que también se descuentan vía de nómina, estarías hablando de que 8 de cada 10 hipotecas en México se originan por esos institutos. Por lo tanto, para que FIPO pueda tener un volumen importante de originación anual hacia adelante, es necesario contar con estas alianzas estratégicas y ser participante en sus programas de originación, dado que nosotros estimamos generalmente estar originando entre 6,000 a 10,000 millones de pesos por año. El Infonavit, por ejemplo, tiene una originación anual aproximadamente entre 120 a 125 mil millones de pesos por año. Entonces, nosotros, si bien somos un aliado importante con el cual participamos en ciertos programas, no necesariamente somos el motor de originación. Realmente la institución per se es una institución muy sólida, con mucho capital, que ha tenido una gran innovación en su última administración en cuanto al tipo de producto que ofrecen y que además continúan día a día y arduamente originando créditos. Un sector donde la penetración bancaria no ha sido suficiente. Y ese creo que sería el tercer punto que nosotros como administración de FIPO siempre estamos mirando. Y podría ser, ¿sí? Daniel, podría ser entonces que el horizonte, la calidad de cartera, independientemente de la originación, se está cuidando mucho, ¿no? Para lo que ustedes están escogiendo, ¿no? Sin duda, para nosotros siempre es muy importante estar mirando los criterios de elegibilidad de la cartera que estamos manteniendo en nuestro balance. Cuando nosotros nos enfocamos a los tipos de portafolios del Infonavit y FOBISTE, nos estamos migrando, digamos, a un esquema de originación en el cual, si bien los criterios nos van a permitir determinar el comportamiento de las carteras hacia adelante, también creemos que el tipo de acreditado que se encuentra detrás de estas hipotecas que administramos también es de gran valor y con gran calidad. Aquí creo que viene la parte social que tenemos con nuestra institución. Si bien tuvimos la suerte y la oportunidad de poder atraer cerca de ya 11,000 millones de pesos de capital a invertir en hipotecas y cerca de otros 11,000 millones de pesos de financiamiento del sector privado y bancas comerciales a nuestro vehículo, hay que recordar que del capital cerca del 50% viene de Estados Unidos y de países internacionales. Esto fue a través de una colocación internacional 144A. Por lo tanto, podemos nosotros argumentar que cerca de aproximadamente 5,000 millones de pesos ha sido inversión extranjera que ha venido a fondear
la adquisición de cartera hipotecaria, que a su vez es financiamiento que detona el crecimiento de la vivienda en México, y particularmente para un sector de acreditados que no tiene acceso bancario. Y ahí es donde viene la gran fortaleza que tiene tanto Infonavit y Foviste, que son instituciones sociales. Y para nosotros FIPO, el poder contar con esta oportunidad de poder dar fondeo a estas familias y a los acreditados, también creemos que hace una marca importante en el país de una forma social, dado que somos un motor de originación que le permite tener a cada uno de los mexicanos que se encuentra dentro de la formalidad, que contribuye impuestos al país y que se mantiene, digamos, activo y productivo dentro de las compañías mexicanas, la oportunidad de tener un financiamiento que, si bien a lo mejor en un banco tradicional la tasa de interés sería mucho más alta, con FIPO y con el Infonavit esto no es así, y esto pues al final del día nos ha permitido, de estos 77,000 créditos que tenemos en la bajo administración que mencioné, pues realmente representan 77,000 familias que hoy tienen un hogar gracias a los fondeos que hacemos a través de Infonavit y Foviste. Como saben, México es una cultura donde el principal patrimonio o el principal activo que buscan todos es tener su propia casa. Excelente. ¿Qué tal, Daniel? Soy Carlos Cañas. Daniel, pues sin duda muy interesante. Hemos hablado de inversión, hemos hablado de fideicomiso, estamos hablando de un retorno, de pues 7,000 créditos que garantizan el fideicomiso. El público que nos escucha, Daniel, no todos son expertos en finanzas, ni en fideicomisos, ni en este tipo de inversiones. ¿Nos podrías ayudar a explicarle al público cómo funciona el fideicomiso? Los fideicomisos normalmente pues funcionan con un fiduciario que administra un fideicomiso, un fideicomitente que aporta algo un inmueble, un valor, un derecho, bienes al patrimonio del fideicomiso, y un fideicomisario que recibe un beneficio. ¿Cómo funciona en este caso el fideicomiso hipotecario con ustedes? O sea, ¿adquieren cartera, adquieren créditos, otorgan créditos? ¿Quién puede invertir, no? O sea, ¿nos podrías ampliar un poquito más acerca de cómo funciona? Sin duda, Carlos, y muchas gracias por la pregunta. Mira, la forma más eficiente y, digamos, resumida en la que se puede mirar la operación de FIPO para entenderla como una oportunidad de inversión es la siguiente. FIPO, al final del día, si bien en su estructura es un fideicomiso, hay que verlo como una empresa. FIPO es una empresa que utiliza sus recursos para invertirlos en portafolio hipotecario originado por terceros, en este caso por Infonavit y Foviste, lo cual resulta en que los ingresos al 100% de esta compañía son representados por los intereses que cobramos sobre dichas hipotecas. Habiendo dicho eso, así como nosotros cobramos intereses sobre las hipotecas que tenemos en nuestro balance, o que forman parte de la empresa, o forman parte de este patrimonio del fideicomiso, también tenemos gastos tanto financieros como gastos operacionales. Los gastos financieros representan pagos de intereses que a su vez nosotros realizamos sobre ciertos créditos bancarios y ciertos bonos que tenemos en el mercado de capitales, así como la operación del día a día e infraestructura de nuestra compañía o del fideicomiso. Sí. Por lo tanto, el resultado o la utilidad neta que tiene la empresa será trasladada a su vez a los beneficiarios de este fideicomiso o a los beneficiarios de la compañía a través de la distribución de dividendos. Estos dividendos, por lo tanto, son distribuidos cada trimestre a los tenedores de nuestras acciones. Cuando hablo ya de los tenedores de nuestras acciones, esto quiere decir que FIPO está 100% flotado en la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual quiere decir que está representado por aproximadamente 435 millones de acciones en circulación, las cuales tienen derecho a recibir cada una de ellas un dividendo cada trimestre como representación del retorno sobre su inversión. A su vez, entonces, si uno mira FIPO es una empresa listada en la Bolsa Mexicana de Valores. El ticker de FIPO es FIPO 14, la pueden encontrar a través de Bloomberg, de Reuters, o incluso con cualquier casa de bolsa, preguntar al respecto de nuestra emisora y determinarán el precio de cotización del día para poder realizar entonces una inversión sobre nuestros valores, mantenerlos en sus portafolios o carteras de inversión y beneficiarse pues de dos cosas importantes. La primera, que ya he mencionado un par de veces, que es un dividendo trimestral interesante, y segundo, la posibilidad de que el precio de la acción
suba de valor hacia adelante como una ganancia de capital que pudiera tener la compañía, así como cualquier otra emisora o cualquier otra acción en la que se puede invertir en el mercado de valores. Ahora bien, si resumimos lo anterior, FIPO hoy es realmente un play de dividendos a largo plazo a través de una compañía pública que se dedica y se enfoca específicamente en la inversión en portafolio hipotecario. Y lo digo claro porque FIPO no origina los créditos, FIPO determina en qué créditos invertir los recursos y por lo tanto administrarlos hacia adelante, lo cual también nos hace una gran diferencia en cuanto al tipo de modelo de negocio que nosotros estamos siguiendo, porque nos permitirá tener flexibilidad en momentos en aquellos de la estrategia tenga que ser virada hacia otra dirección, en caso de que los portafolios que estemos viendo como una posible adquisición pues nos representen una oportunidad muy interesante de resultados hacia adelante. Ok, es correcto. Oye, Daniel, entonces al estar garantizado la inversión de FIPO y de los tenedores de las acciones, con estas garantías, la mayoría que provienen o fueron originadas en Infonavit, parecería que entonces no es un fideicomiso o un mecanismo de inversión de alto riesgo, ¿no? Porque para mí, que no soy muy experto en esto, pero lo que estoy entendiendo es que al estar garantizadas por créditos Infonavit, pues que se van cobrando con las quincenas, los salarios que va recibiendo los trabajadores, pues no existe un alto riesgo, ¿no? En el cobro de estas garantías. Y la percepción que tienes es correcta. De hecho, una de nuestras grandes barreras de entrada que hemos tenido hacia el mercado de inversionistas ha sido el Investor Education, que hemos tenido que correr durante estos 2 años para describir a FIPO. FIPO es el único en su clase, es el único en su tipo, es un nuevo vehículo de inversión, un nuevo asset class que existe hoy en el país, pero que si bien ha requerido de un Investor Education importante para poder llegar a un entendimiento de la compañía en cuanto a su nivel de riesgo. Para nosotros, FIPO no es, digamos, el riesgo que podrías tener en la renta variable como si fuera un capital al 100%. Es decir, para nosotros FIPO no es renta variable al 100%. Por lo tanto, diríamos que la parte contraria sería un bono o renta fija al 100%, lo cual tampoco es. FIPO es realmente algo el intermedio de estas dos estrategias de inversión. Para nosotros FIPO es un híbrido. Oye, Daniel, si nos permites, mercados desarrollados para su inversión y un híbrido que por lo tanto tiene la capacidad. Daniel, si nos permites, dame un segundito. Vamos a tener que ir a un corte, si nos permites, y al regreso nos puedes continuar con la respuesta. Sin duda. Sí, adelante. Muchas gracias. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. El Estado de México tiene muchos problemas, pero ¿sabes qué? Los vamos a resolver. Todos vamos a acabar con la corrupción. Así, vamos a recuperar la seguridad. También vamos a activar la economía. Además, vamos a generar 1 millón de oportunidades, 1 millón de sonrisas y estaremos 1 millón de veces mejor. Habla Josefina Vázquez Mota. Ese es mi compromiso, 1 millón de empleos. Y con 1 millón de empleos haremos más que un cambio. Josefina, gobernadora. PAN. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Compañero mexiquense, tú tienes la última palabra. Elegir a los que te amenazan con perder lo que tienes o escoger a esos que hablan de cambio, pero solo buscan seguir teniendo con qué pagarse su vida de viajes y lujos. También puedes elegir a esos que sin experiencia son títeres de quien pretende arreglar los problemas de nuestro estado con esperanza. Pero, ¿por qué mejor no elegir bien? Elige PRD, porque Juan Cepeda sí puede. Juan Cepeda, candidato a gobernador. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación.
Habla Alfredo del Mazo, candidato a gobernador del Estado de México. Se levantan a las 5 de la mañana, preparan desayunos, dejan a los niños en la escuela, la hacen de maestras, de doctoras y siempre con una sonrisa. Son amas de casa y merecen más que un gracias, merecen un sueldo. Quiero que tengas un salario rosa, un reconocimiento a las mujeres que más lo necesitan. Fuerte y con todo por el salario rosa. Alfredo del Mazo, candidato de la coalición PRI-PBEM, Nueva Alianza PES, PRI. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Habla Alfredo del Mazo, candidato a gobernador del Estado de México. Durante esta campaña, todos te van a proponer lo mismo: resolver la inseguridad. La pregunta es, ¿quién puede hacerlo? La seguridad tiene un solo camino: mano dura. Yo voy fuerte y con todo contra los que roban y quienes lo permiten. Alfredo del Mazo, candidato de la coalición PRI-PBEM, Nueva Alianza PES, fuerte y con todo, PRI. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Buenos días, nos encontramos en Radio Anáhuac 1670 AM, aquí en Halcones Financieros. Estamos entrevistando a Daniel Bratz, CEO de FIPO. Daniel, bueno, te quedaste a la mitad de una pregunta. ¿Pudieras continuar, por favor? Sí, claro, estábamos platicando respecto de el riesgo que tiene FIPO y cómo se compara contra otras emisoras, o particularmente cómo se mira FIPO en cuanto a una inversión en renta variable. Y un poco lo que estábamos mencionando y retomando el tema es que FIPO se encuentra, en nuestra perspectiva, en una situación donde el tipo de modelo de negocio y la adquisición de una de nuestras acciones no representa una inversión en renta variable al 100%, pero tampoco una inversión en renta fija al 100%, sino realmente la exposición a un vehículo o instrumento de inversión cuyo perfil de riesgo es un híbrido, dado que se encuentra entre las dos partes que puedas tener como opciones de inversión en el mercado: renta variable, renta fija, es decir, capital al 100% o un bono al 100%. Esto lo argumentamos de la siguiente manera: si tú piensas en el riesgo que estás tomando al tener una acción de FIPO, pues esta acción representa el capital de una compañía 100% invertida o 100% compuesta de activos hipotecarios. Por lo tanto, en esa parte sí cuentas con un capital que, si bien puede tener cierta volatilidad en cuanto a su precio de la acción hacia adelante debido al trading o al movimiento de mercado, también al final del día el capital está representado por inversiones muy seguras, casi como si estuvieras invertido en una cantidad importante de bonos. ¿Por qué? Porque al final del día las hipotecas que componen a FIPO son hipotecas que cuentan con un pago de amortización en principal y un pago de cupón de intereses de forma mensual determinada bajo ciertos contratos de deuda. Por lo tanto, entonces FIPO es un vehículo compuesto de 100% y en este caso de 77,000 bonos que representan entonces el capital que tú tienes como inversión. A su vez, dichos bonos no son bonos sin garantía, sino son bonos con una garantía representada por un activo real o un bien inmueble, que en este caso son la vivienda de cada uno de los acreditados, la cual pues se presenta como la garantía de pago en caso de que el acreditado no pueda realizar o no sea solvente para realizar cada uno de los cupones y la amortización de principal. De acuerdo, muchísimas gracias. Resumiendo, el vehículo, pues estarías mirando que tienes un capital o una acción que representa una cantidad importante de bonos que a su vez representan varios cupones hacia adelante. Eso, en un portafolio de inversión, es una inversión híbrida, dado que no tienes el bono directamente, ni tampoco tienes una acción de alguna empresa que tal vez manufacture algún tipo de producto o que dependa de ciertos ciclos económicos de consumo en el país, etcétera, etcétera. De acuerdo, muchas gracias. ¿Nos podrías compartir tus redes sociales para nuestros radioescuchas, nuestros internautas? Las redes sociales de FIPO se las compartimos, es la página de internet www.fipo.com y nuestro Twitter, que es FIPO-MRIT, como las siglas de Real Estate Investment Trust en inglés.
Ok, Daniel, pues mira, yo me quedé con lo que estabas señalando hace un momento, que dices que no dependen de ciclos económicos. Sin embargo, me gustaría que me comentaras cómo influye el ambiente macroeconómico. En estos momentos estamos viendo un escenario de alza de tasas de interés. Esto he escuchado que no es como algo positivo para empresas fibras, o supongo empresas como la tuya que las asemejan. ¿Nos podrías explicar o dar más detalle en este sentido cómo influyen las tasas de interés en estos momentos en empresas como ustedes? Sin duda. Nada más para ser un poquito precisos, cuando yo hablé de los ciclos económicos me refería a ciclos económicos de consumo para ciertas emisoras. Okay. Claramente a nosotros, así como cualquier otra compañía o incluso cualquier persona individual en el país, los ciclos económicos eventualmente sí tienen efecto sobre el precio de valor de nuestra acción o sobre el desempeño de la compañía. El punto que mencionas, Marisol, es perfectamente atinado. Uno de los principales efectos que hoy tenemos son las tasas de interés, y para nosotros es una de las dos variables más importantes que siempre estamos monitoreando. Empezando por la primera, que es la tasa de interés. Efectivamente, hoy, al igual que otras fibras, nuestro ciclo de inversión se puede ver afectado al respecto de la obtención de financiamientos hacia adelante para continuar financiando nuestras operaciones. Esto quiere decir que los nuevos recursos que tenemos ya sea en el mercado o con bancos comerciales, con los cuales utilizamos nosotros para invertir en producto hipotecario a tasas de interés competitivas, pues cada vez se vuelven más onerosos, dado que el ciclo de tasas a la alza en el país ha sido importante. Por otro lado, la evaluación de la compañía siempre se ve afectada por la tasa de descuento que se nos aplica a los dividendos futuros, que en este caso, y como ustedes deben saber muy bien, pues las tasas de descuento están representadas por la metodología del CAPEM o tal vez la metodología de la UAC, dependiendo de cada uno de los analistas. En nuestro caso, al ser dividendos lo que se distribuye y ser una compañía financiera, el CAPEM pues representa o tiene dentro de su fórmula ya embedded una tasa libre de riesgo en México superior a la que se tenía hace algunos años debido a este incremento en tasas de interés, lo cual hace que la tasa de descuento sea mayor y por lo tanto tal vez la evaluación se vea hoy un poco afectada, igual que sucede con las otras fibras. Ahora, este es un ciclo de tasas, las cuales pues en algún momento dentro del país esto se debería de ajustar y deberíamos de regresar nosotros a tener los márgenes y las valuaciones que veíamos hace algunos años. Entonces, por lo pronto, esto vuelve a ser para nosotros, digamos, un ciclo económico, y esa es la razón por la cual también nuestro horizonte de inversión es de largo plazo, ¿no? FIPO es una inversión a largo plazo, FIPO es una inversión de dividendos que debe ser, en nuestra opinión, mantenida por al menos más de un año y que nos permite entonces sortear estos ciclos económicos en tasas de interés o también poder darnos el tiempo suficiente para gestionar las estrategias de cobertura y de gestión de las tasas de interés, ya sea de la parte de la activa o de la parte pasiva dentro de la compañía, para poder mantener el rendimiento del que platicamos al principio de esta entrevista. La segunda variable más relevante para nosotros es la tasa de desempleo del país. Al nosotros tener cartera hipotecaria vía descuento de nómina, la tasa de desempleo del país se vuelve muy relevante. ¿Por qué? Porque mientras México sea un país que continúe creciendo a un PIB relativamente bajo, o bien que tengamos un ciclo de interés a la alza, o bien que tengamos un tipo de cambio presionado, si el desempleo en el país se mantiene constante como lo ha sido durante los últimos ciclos de crisis, incluido el 2008, el 2009, donde FIPO ha podido sortear carteras vencidas que se tiene historia dentro del Infonavit, que no han tenido ningún tipo de deterioro importante, la cartera hacia adelante se desempeñará conforme a lo proyectado. Esto es relevante porque para nosotros la función de cobro que se tiene sobre dichos portafolios al ser vía descuento de nómina, toda vez que los acreditados mantienen una economía formal y siguen empleados dentro de su trabajo, la deducción de la misma se dará y por lo tanto el pago de su hipoteca. Entonces, te diría que esas dos son las variables macro que siempre estamos revisando en todo momento. Ya afectaciones internacionales o exposición a otros mercados, dado que nuestro mercado objetivo es 100% mexicano, nuestros recursos están todos denominados en pesos, la deuda y los ingresos también se encuentran todos denominados en pesos, no corremos riesgo cambiario ni tampoco riesgo por afectación de eventos internacionales. Bueno, muchas gracias, Daniel. Hoy hablando
ya que tocaste el tema de los ciclos económicos, para FIPO, ¿cuál es el potencial de crecimiento que tiene actualmente? ¿Cómo lo ves hacia el futuro? Mira, este año nosotros estamos siendo cautelosos. Para nosotros este año es un año con mucha volatilidad e incertidumbre en los mercados, tanto de deuda como de capitales. Por lo tanto, el acceso a los recursos que pudiéramos tener para el crecimiento pues podría estar limitado debido al precio al cual podríamos acceder a estos recursos, y por lo tanto somos mucho más cautelosos en cuanto a la velocidad de originación que estaríamos ejecutando durante este 2017. Sin embargo, la verdad es que la originación que el Infonavit ha venido realizando ha sido cada vez de mejor calidad, cada vez con mayor agilidad también, y cada vez nos gusta más la forma en que esta institución está trabajando, y sobre todo más con estos cambios que ha realizado recientemente en cuanto al monto máximo de crédito, lo cual creemos ha sido una gran victoria para la administración actual y que sin duda va a ser un cambio muy relevante hacia el sector hipotecario y primordialmente va a traer grandes beneficios a los derechohabientes del Infonavit. Habiendo dicho lo anterior, si bien la cautela nos llama a ser específicos en cuanto a nuestras inversiones, también nos llama a ser sujetos de una gran oportunidad para que durante este 2017 podamos hacer inversiones de al menos la misma cantidad que realizamos durante el año pasado, y estamos hablando de crecer nuestro balance aproximadamente entre unos 6 a 8 mil millones de pesos, y esto debería de continuar así para los próximos 3 a 4 años. En cuanto al nivel de apalancamiento de la compañía, este deberá seguir evolucionando y creciendo durante el 2017 para tener un target o un objetivo de apalancamiento aproximadamente de entre 1.7 veces deuda capital, lo cual detonaría un incremento adicional en cuanto al dividendo por acción que estaríamos pagando de manera anual, y ese también creemos que debería seguir creciendo hacia adelante. Ok, Daniel, soy Carlos Cañas. Oye, y visto que no tienen así un grave problema de cartera vencida, la poca que llegaran a tener, ¿les representa un problema así importante de cobranza? Realmente no. La cartera vencida que hoy tenemos registrada en nuestro balance representa 400 créditos. Esto es al primer trimestre del 2017 y son 400 créditos dentro de 77,000 créditos que administramos. Realmente para nosotros la cartera vencida es mínima, es muy inferior a lo estimado durante nuestros cálculos de reservas que se vienen realizando durante los últimos 8 trimestres. Y la manera en que esto se administra a través del mismo mecanismo de cobranza que tiene el Infonavit, el cual en nuestra opinión es muy eficiente y muy robusto, lo cual a la fecha no ha representado ningún problema en cuanto al cobro, y realmente muchos de estos problemas o de muchos de estos créditos que se encuentran en cartera vencida realmente terminan siendo reestructurados o se llega a contactar o localizar al derechohabiente para que éste reanude su pago a través de aportación voluntaria, o bien generalmente es un tiempo donde el acreditado está cambiándose de trabajo. Esa es la razón por la cual no se le pudo descontar de la nómina, pero comúnmente cerca que se vuelva a contratar. Entre el 60 al 75% de la gente regresa a la formalidad, claro, y una vez vuelve a renovar su pago de la hipoteca. Entonces, la verdad es que nuevamente la infraestructura que tiene el Infonavit y el Fobiste es muy robusta para estos procesos. Muy claro, Daniel, gracias. Daniel, ¿y sobre esta cartera vencida cuentan con algún tipo de seguro de desempleo o algo que acabara cubriendo el tema de impagos? Sí, una de las grandes ventajas que tienen los derechohabientes del Infonavit es que se cuenta con un fideicomiso que se llama Fondo de Protección de Pagos. Este es un beneficio que ellos tienen por ser formales y por ser cotizantes dentro de este instituto, el cual les cubre los primeros 6 meses de pago de interés en caso de que ellos hayan perdido la relación laboral o bien que estén cambiándose de trabajo. Esto reduce significativamente el riesgo de la cartera vencida, y además es un beneficio que tienen estos derechohabientes porque es un seguro que no les cuesta y que se encuentra dentro de cada uno de sus créditos. En adición a nosotros como inversionistas tenemos una póliza de cobertura para seguro de vida que
tampoco le cuesta al acreditado y que ese es un costo directo en el que incurre FIPO para poder cubrir cualquier siniestro por muerte de cualquiera de los acreditados. Y finalmente también contamos con un seguro de crédito para cierta porción o cierto tramo de nuestra cartera que se encuentra enfocada en el sector social, y esto es en la parte, digamos, de menores ingresos dentro de los derechohabientes, el cual también es un costo en el que incurre FIPO como parte de su infraestructura. No es un costo para el derechohabiente o acreditado, y eso nos permite a nosotros asegurarnos en cuanto al nivel de cartera vencida o a las primeras pérdidas que pudiera tener este portafolio hacia adelante. Entonces, como verás, no únicamente nos basamos en el descuento nómina o en la infraestructura para poder pagar las hipotecas, sino además tenemos estrategias de cobertura entre Infonavit y FIPO directamente con ciertas pólizas y ciertas aseguradoras para que en todo momento podamos tener muy determinado el flujo y la cobranza de efectivo de todo el portafolio que representa el capital de FIPO. Okay. Daniel, nuevamente Carlos Cañas, pues insisto, pues no hay un alto riesgo en esta inversión. Me parece una inversión muy noble y dado por las garantías que tienen el patrimonio del fideicomiso. Oye, Daniel, estamos hablando de un fideicomiso de hipotecas. ¿Cómo funciona el comité técnico? ¿Cómo se gobierna el fideicomiso? ¿Cómo toman las decisiones? Ahí entiendo que en los fideicomisos normalmente se rigen por comités. ¿Nos podrías comentar cómo se encuentra integrado y cómo toman sus decisiones? Sí, claro, Carlos, una muy buena pregunta. Los fideicomisos, como bien dices, se gobiernan a través del comité técnico. Realmente el comité técnico, para el resto de los radioescuchas, es como realmente compararlo al consejo de administración. Es correcto. Digamos que es uno de los órganos de gobierno más importantes que se tienen dentro de la compañía, pero a su vez, dado que FIPO está colocado en el mercado de valores y como cualquier otra empresa, existe una asamblea de tenedores, que es el órgano máximo de decisiones. Por lo tanto, la asamblea de tenedores es quien toma las decisiones más importantes a nivel de la compañía, y esta está representada por todos aquellos que tienen o ostentan la titularidad de una de nuestras acciones en el mercado, a la cual pueden acceder y asistir en cada momento de convocatoria todos los accionistas para votar con más del 51% cualquiera de las decisiones que nosotros estemos tomando como administración. A su vez, y previo a llegar a una asamblea, el comité técnico decide y toma conocimiento de cuáles deben ser los puntos a someter a autorización de una asamblea, y también hay ciertas decisiones que únicamente llegan hasta este nivel de comité técnico. El comité técnico de FIPO también es muy transparente y muy robusto. Es un comité técnico gobernado o controlado por miembros independientes de la compañía. Esto quiere decir que el 51% de los votos de este comité técnico está representado por miembros que no forman parte de la administración y forman parte del grupo de tenedores de las acciones de FIPO. Son miembros independientes con un gran track record, con un gran profesionalismo, con muchísima experiencia dentro del sector financiero, bancario, legal, jurídico y de regulación en el país, que nos ha permitido pues también tomar ventaja de su experiencia para poder virar las estrategias que tenemos en FIPO en cuanto a su ejecución. Nosotros ya como la administración participamos dentro de estos comités, participamos dentro del comité técnico, nos presentamos en la asamblea de tenedores. Sin embargo, las votaciones siempre tienen que ser, como ya mencioné, a través del 51% independientes o a nivel de la asamblea por todos los tenedores. Nosotros simplemente llevamos a ejecución la estrategia y proponemos cuáles deben ser las nuevas guías y las nuevas autorizaciones para poder mantener el día a día de la compañía. Esto para los inversionistas creo que es un gran atractivo de inversión, claro, dado que existe gran independencia dentro de la administración para las inversiones, sí, con un y no es una compañía ni familiar ni una compañía que tome sus decisiones de manera unilateral a través de los ejecutivos. Sí, con una amplia perspectiva de gobierno corporativo. Sin duda muy interesante el tema, Daniel. Pues me queda claro cómo funciona el fideicomiso. De verdad, entiendo por qué la revista Forbes habla de ti como el genio de las finanzas. Te felicito, de verdad. A tu corta edad tienes una trayectoria muy interesante, una amplia experiencia, y sin duda eres un ícono y un prospecto para
este tipo de inversiones. Te felicito, Daniel, y me da mucho gusto saludarte y platicar contigo. Muchas gracias por los comentarios y muchas gracias a ustedes por su tiempo y la invitación a este espacio de Radio Anáhuac y a invitarme a su vuelo el día de hoy. Gracias. Pues te queremos agradecer la participación. Esto fue Halcones Financieros. Estamos en Radio Anáhuac 1670 AM. Volvemos después del corte. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Compañero mexiquense, tú tienes la última palabra. Elegir a los que te amenazan con perder lo que tienes o escoger a esos que hablan de cambio, pero solo buscan seguir teniendo con qué pagarse su vida de viajes y lujos. También puedes elegir a esos que sin experiencia son títeres de quien pretende arreglar los problemas de nuestro estado con esperanza. Pero ¿por qué mejor no elegir bien? Elige PRD, porque Juan Cepeda sí puede. Juan Cepeda, candidato a gobernador. Los contenidos que a continuación se transmiten corresponden a tiempos oficiales y no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Habla Alfredo del Mazo, candidato a gobernador del Estado de México. Durante esta campaña, todos te van a proponer lo mismo: resolver la inseguridad. La pregunta es, ¿quién puede hacerlo? La seguridad tiene un solo camino: mano dura. Yo voy fuerte y con todo contra los que roban y quienes lo permiten. Alfredo del Mazo, candidato de la coalición PRI-PVEM, Nueva Alianza PES, fuerte y con todo. PRI. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Sorpresa. Hola, estamos regresando aquí a nuestra sección Alimento para Halcones para ver esta sección, a ver Ricardo, Rangel y Marisol que nos traen para el día de hoy y con Sama, y nos pueden contar que por lo que entiendo, Marisol, vamos a seguir platicando de las fibras. Efectivamente, bueno, pues yo me di a la tarea de buscar justamente cómo se estaban comportando las fibras o cómo les fue de resultados al primer trimestre, y la verdad pues resultados muy muy interesantes. Lo que tengo es que hay cerca de 12 fibras cotizando en el mercado. Tenemos a Fibra HD, Fibra MQ, Fibra Prologis, FIO, FIN, Fibra Monterrey, Fibra Plus, Fibra Shop y Funo. Dentro de este consolidado de compañías, lo que yo tengo es que los ingresos durante el primer trimestre crecieron 19% y el EBITDA o la utilidad de operación, porque también tienen una forma de medirse distinta, creció 27% y las utilidades crecieron alrededor del 55%. Ya nos estaba comentando Daniel que lo más importante dentro de estas compañías es justamente el dividendo que ellos están distribuyendo. Y me llamó la atención que, bueno, el promedio del sector está en 7.8%. En FIPO nos comentaron que ellos están dando un rendimiento alrededor de 9.5 y 8.5%. Wow. Y las más atractivas que encontré en cuanto a este parámetro de medición es Fibra HD con 9.3, Fibra Monterrey con 9%. Y bueno, las otras están alrededor de 7 y 6.3%. Creo que hay empresas que son muy muy interesantes aquí y que debemos de seguir. O sea, sin duda alguna es un sector que bueno, ya con todo lo que nos estuvo contando Daniel, la verdad es que vamos a tener puestos ahí nuestro ojo, ¿verdad, Ricardo? Sí, es correcto, para estar hablando más adelante de sobre ellos. todo que es un sector que yo pienso que es de bajo riesgo hoy por hoy, ¿no? Si bien va a tener un crecimiento importante y pues como todo mercado podría ajustar, pero yo creo que esto en un horizonte pues de largo plazo, ¿no? O sea, ahorita hay que aprovechar el crecimiento que está teniendo. Y justo él dijo y hizo mucho hincapié, Daniel, en decir que son inversiones para un año. Aquí es algo que debemos de tomar muy en cuenta. Pues tienen muchas cuestiones que invierten en hoteles. Por ejemplo, tenemos a FIO que en general todas reportaron positivamente. Es lo que puedo comentarles, y la gran mayoría está en compra. Solo
encontré algunas que están como a lo mejor y ya alcanzaron de alguna manera los proyectos que estaban señalando, como Fibra MQ, que la gran mayoría las tiene en mantener. Aquí lo que está diciendo es que va a reducir el pago de sus dividendos, y la razón principal por la que lo está haciendo es porque estará buscando nuevos proyectos. Entonces, pues bueno, aquí el consenso de los analistas está diciendo que bueno, que quizá ya no sea ahorita una buena opción. La otra es FIO. Esta también está teniendo bastantes inversiones. Recientemente abrió diversos hoteles, Fiesta Inn en Vallarta, un Marriott en Vallejo y, bueno, 2 hoteles en Vallejo. Entonces, también está haciendo bastantes inversiones, por lo cual también está destinando parte de este dinero a seguir creciendo, y entonces ahí yo creo que donde tenemos que poner la atención. Las que se ven bastante bien todavía son Fibra Inn y Fibra Monterrey. Siguen dando positivos rendimientos, están concentradas en hoteles, hay edificios, centros comerciales, y en el caso de Fibra Monterrey señalaron una adquisición relevante que se refiere al Fondo Huasteco. Entonces, en general, creo que es bastante positivo los resultados. 19% en ingresos, crecimiento en utilidad de operación y vida, y sobre todo el balance que están dando, que pudieran dar estas emisoras de rendimiento en el año, está muy por encima de lo que el mercado pudiera estar generando. Si recordamos, ahorita el mercado ayer cerró alrededor de los 49.505 puntos. Hay una perspectiva, un precio de que el mercado alcance los 53.500. Se ve un rendimiento cercano al 8% para el mercado, cuando los precios objetivos de estas fibras están dando rendimientos potenciales de 20% en el caso de Fibra Shop, en el caso de Fibra Inn un 38%, y en el caso de Fibra MQ 19%. Estas, como les menciono, son de las que tienen los mejores precios objetivos, los mejores proyectos, y de los cuales pues tenemos que tener muchísima atención. Aquí lo interesante, Marisol, hay que comentar que debemos de darnos cuenta del comportamiento de las tasas, algo que les va a afectar aquí. Y que él nos mencionó, ¿no? Exactamente, son las tasas porque ellos necesitan un financiamiento para desarrollar nuevos proyectos, ¿no? Y la mayoría de las fibras que estamos platicando han emitido pues deuda en dólares, ¿no? Voy a platicarles rápidamente de dos fibras. ¿Qué es Vesta? Vesta no se maneja como tal como una fibra. La estructura legal yo creo que pudiera ser parecida a una fibra. Como comentaba Daniel, que son mecanismos similares a la fibra, que ¿no? Es un fideicomiso de bienes raíces. Pero finalmente están montados sobre un fideicomiso donde, como ya lo platicaba Daniel, se gobierna por medio del comité y lo administra un fiduciario y reciben aportaciones en bienes o valores o derechos que finalmente los recibe un fideicomisario o inversionista. Y es el que lo gestiona. Correcto. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la explicación legal. Vaya, y con esto el Consejo de Administración saco a colación a Vesta, porque parte del Consejo de Administración, esta empresa de la línea Lorenzo Manuel Vero, y parte del consejo lo conforma Luis de la Calle, ¿no? Luis de la Calle, si recordamos, fue uno de los precursores del TLC, ¿no? Entonces esto, lo saco a colación porque ellos tienen la parte desde Tijuana hasta Puebla de lo que son naves industriales, de la gestión, el desarrollo de la propiedad y la gestión de naves industriales, principalmente de la industria automotriz, ¿no? Cuando sucede el pasado enero la cancelación de lo de Ford, de la construcción de la planta en San Luis Potosí, bueno, pues piensan que es un impacto en el portafolio de Vesta. Sin embargo, pues estaba nada más conforme al 2.3%. La sección lo estaban estaba siendo importante porque la región del Bajío del portafolio forma el 52.2%. Sin embargo, estamos hablando que Nissan tiene la mayor ponderación en Aguascalientes, ¿no? Es importante mencionar
que los ingresos por parte de las rentas reportados en el último trimestre, pues fue un crecimiento de alrededor del 22%, de hasta 25.6 millones de dólares, un crecimiento del EBITDA de 22.5%, posicionándose en 21.9 millones de dólares, y el margen simplemente del EBITDA que está reportando, pues es 85%. Entonces, se traduce en unos dividendos de 1.2 pesos por acción, pues lo cual resulta muy atractivo aquí para que le podamos echar una vista y le damos seguimiento a esta empresa, ¿no? Ya sea tanto por lo financiero como por lo administrativo. Y rápidamente, Fibra Hotel que se dedica al desarrollo y operaciones de hoteles, sobre todo en el sector core negocios, que son empresas que se dedican a prestar el servicio de hospedaje a todo nivel ejecutivo. No, que yo creo que bien lo deben de detectar por Avenida Chapultepec, ahí hay uno muy famoso. Aquí lo interesante es que lo que estábamos comentando del apalancamiento que traen estas empresas, sobre todo Fibra Hotel, pues realizó el pasado 14 y el 31 de marzo una cobertura parcial de su deuda que emitió a través de un swap, ¿no? Que pasa de tasa variable con un nocional de 1 millón de pesos de acciones, fijando una tasa de 7.45%. Esto es interesante porque a nivel de cobertura ya de nocional de los swaps llega a una tasa de 7.34%, lo que fue su emisión de deuda, ¿no? Lo cual pues da una cierta tranquilidad a la tasa variable que estaba teniendo, ¿no? En la emisión de dólares que realizó, ¿no? La ocupación básicamente es del 94.5%, el margen de EBITDA que reporta es del 62.2%. Hay una cosa clara aquí, que ellos desde el trimestre pasado no estaban con la intención de hacer más proyectos, ¿no?, de expansión. Sin embargo, existe uno en Querétaro que va a ser Puerta Victoria, ¿no? Hay que seguirlo muy detalladamente. Básicamente la acción está en 14.57%, ¿no? Y 14.57 pesos, ¿no? Pues perfecto. Compañeros, Marisol, ¿y dónde te pueden escribir? Tenemos nuestro Twitter, Marsol Aries 1, y Ricardo SRR Rangel 23. Yo, Oscar, lo que quiero comentarte es que ya tenemos nuevas opciones de inversión, o sea que perfecto. El seguimiento a nuestro portafolio, yo creo que ahora se va a llenar de fibras, porque en realidad me parecieron instrumentos. Las fibras es lo de hoy, Mari. Exactamente. Hay que echarle fibra. Bastante, ¿Sabes por qué, Mari? Buenos, entonces, las fibras, déjame hacer nada más un paréntesis. Claro. Las fibras, yo digo que es lo de hoy y lo del futuro inmediato, porque es una inversión muy noble. Como nos quedó claro ahorita, como nos lo comentaba Daniel Bratz, las fibras se componen, hoy ya hay fibras de plazas comerciales, de inmuebles especializados, de naves industriales, donde el que era el propietario se lo vende al fideicomiso, aportan los bienes estos especializados, las plazas comerciales como Antara, como La Isla, esas plazas muy exitosas, lo adquiere el fideicomiso, se lo renta por 20 años al anterior propietario y lanza una oferta de acciones y ofrece dividendo. Entonces es muy noble, yo digo que es muy noble porque los inmuebles adquieren plusvalía. Está rentado y tienes garantizado el rendimiento y el retorno. Y aparte, estás recibiendo inversión del público al comprar acciones, entonces tienes garantizado el dividendo. Nada más quería comentarle eso. No, perfecto, sí. Yo no sé qué más quieren escuchar. Nuestro especialista legal nos está dando su visto bueno, exacto, ¿no? Ya compliance pasamos, ya hay que comprar. Ya cada quien invierte donde quiere, pero claro. Yo digo que las fibras. Sí, ojo aquí. Bien, pues yo intentaré, les pondré este cuadro en nuestras redes sociales, también en la página de Halcones, de al menos las 11 que detecté como fibras como tales, pero bueno, ya escucharon que hay otras, entonces vamos a tratar de completar el cuadro, perdón, Ricardo, con Vesta, con las otras que podemos encontrar. Y entonces lo que observamos es un portafolio pues de más de 20-25 acciones emitidas. Sí, yo creo que si buscamos un horizonte de inversión patrimonial, pues creo que las fibras pueden ser la opción, ¿no? Recuerden aquí que nosotros solo emitimos las recomendaciones, a final de cuentas ustedes toman la decisión, pero pues bueno, hay que analizar las variables y pues ya
nuestro amigo Carlos y nuestros especialistas financieros, pues ya les damos la opinión, ¿no? Ustedes. Gracias. Soy Rafael Molina, les recuerdo que sigan nuestras redes sociales. Ahorita Oscar Gómez nos va a recordar cuáles son nuestras redes sociales, porque el día de hoy tenemos una sorpresa para ustedes. Oscar, adelante. Sí, escríbanos al Twitter en @halconesfin o en el Facebook Halcones Financieros. Bueno, creo que el programa de hoy se nos va acabando, 9 de mayo. Por adelantado, por adelantado, una felicitación a todas las mamás, a todas nuestras mamás, esposas, a todo mundo al que nos escucha y que haya practicado esto. Les agradecemos todo y síganos aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Felicidades a todas las mamás. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Radio Anáhuac. XEA NAH 1670 AM. Radio